Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos aquí a El futuro de todo. Voy a ser muy breve para poder entrar de lleno a nuestra mesa redonda de esta ocasión, que es pues para simplemente analizar con ustedes algo muy importante: cómo tener futuro de todo en nuestro maravilloso país si no sabemos qué va a pasar con la rifa del tigre 2024-2030. Nos vamos a permitir en esta mesa redonda que hicimos platicar con 3 expertos que consideramos que son voces autorizadas para poder platicar, comentar con ustedes acerca de lo que podemos prever y de lo que está ocurriendo en el país, y que va a tener, por supuesto, respuestas clarísimas rumbo al 2030-2035. Y usted como empresario, pues por supuesto le interesa mucho todo este tipo de temas. Así es que vamos a comenzar entonces. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Nuestros invitados son el licenciado Guillermo Valdés, socio director de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, exdirector del CISEN, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública. También ha sido coordinador del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en materia de cooperación para la seguridad. Es investigador de la Fundación Ortega y Gasset, además que tiene, por supuesto, licenciatura en Ciencias Sociales por el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus áreas de interés incluyen seguridad nacional, seguridad pública, cooperación para la seguridad, narcotráfico, diseño y asesoría de políticas públicas, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. También está el maestro en preparación a doctorado, Enrique Díaz Infante. Él es director del Sistema de Financiero y Estudios Sociales del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bienvenido también, maestro Díaz Infante. Y por supuesto está con nosotros también nuestro maestro Ricardo de la Peña. Ya es una constante aquí en el programa. Él es presidente y director general de Investigaciones Sociales Aplicadas ISA, especialista en estadística, así como en asuntos sociales, políticos y de desarrollo nacional, por mencionar algunos de los que son las especialidades del maestro Ricardo de la Peña. Bienvenido también, por supuesto, como siempre, a los 3, insisto, bienvenidos aquí a El futuro de todo. Por lo general, un país debe de buscar dejar 2 pilares centrales bien estructurados, ¿no? Tratar de mejorar lo que ya había antes, que son la educación y la salud. Y parece que durante este gobierno, lo que va a dejar el gobierno del presidente actual, pues va a ser precisamente muy débiles esos 2 pilares. Me gustaría sus comentarios, comenzando por Ricardo, si te parece. Mira, creo que el saldo deficitario en materia de educación y salud por el actual gobierno es muy claro. Más allá de poder comentar detalles puntuales, es muy claro y es obvio para una gran parte de la población que ha sufrido los percances de la pandemia, de la carencia de medicina, de la falta de capacidad de atención médica por la pérdida del seguro popular en el terreno de salud. Y en el plano educativo se había mantenido las cuestiones relativamente a flote en la educación básica, pero con la entrada en vigor de los nuevos libros de texto y todo el caudal crítico que conlleva, bueno, pues tenemos allí un déficit también claro, que se suma a lo que ya se venía viendo de una pérdida de capacidad de respuesta en materia educativa en el terreno de educación superior.
Entonces, bueno, de alguna manera toda la cadena educativa se ha visto afectada y debilitada. Así es, hay por ejemplo, corrígeme Guillermo, pero de lo que está diciendo Ricardo, ustedes hicieron un estudio muy amplio de los que hacen trimestralmente entre grupo de economistas y asociados, así como investigaciones sociales aplicadas, precisamente GEA e ISA, de ustedes, GEA, digamos, encabezado al final de cuentas por Chucho Reyes Heroles, y en el caso de ISA por Ricardo de la Peña. ¿Cómo encuentran ustedes los últimos indicadores que tuvieron ustedes hace un mes y medio? Parte de estos pésimos resultados, menciona Ricardo, tienen un poco como común denominador una concepción muy reduccionista y equivocada de lo que es la política social de un Estado. Ha manifestado, este equívoco y esta visión reduccionista de López Obrador sobre la política social es que él cree que regalando dinero, transfiriéndole dinero a la gente, va a solucionar los problemas de falta de oportunidades y del ejercicio real de los derechos sociales que tenemos los mexicanos. Lo que está comprobado es que la mejor manera de que los mexicanos realmente ejerzan el derecho a la educación y el derecho a la salud que tiene la Constitución consignados es a través de instituciones, de escuelas, de hospitales, de centros médicos, de consultorios, de universidades, etcétera. Y lo que hemos visto a lo largo del sexenio es realmente una canalización brutal de recursos para las transferencias y un empobrecimiento y una reducción y una destrucción de instituciones. O sea, el cancelar el seguro popular y los fideicomisos de gastos catastróficos para poder alimentar los programas de pensiones para adultos o de becas para niños, etcétera, ha destruido instituciones y le ha negado a la gente el acceso a esos servicios básicos. Entonces, lo que tenemos es esta concepción equivocada de que la mejor política social es la transferencia de recursos. Entonces, pues ahí en realidad lo que tenemos es que, por ejemplo, fíjate, de esto que me preguntabas, de aquí tengo el estudio ya abierto, el gasto, o sea, el presupuesto de la Secretaría de Bienestar ha crecido sistemáticamente a lo largo del sexenio y tenía, o sea, las tasas de crecimiento a partir de 2019, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar tenía en 2018 pesos más, pesos menos, 100,000 millones de pesos de presupuesto. El año pasado, en 2022, subió a 300,000 millones, o sea, triplicó el gasto de la Secretaría del Bienestar para poder hacer estas transferencias de recursos, pero se empobrecieron los presupuestos de salud y de educación que no han crecido en todo el sexenio. Entonces ahí lo que tenemos es realmente una concepción muy equivocada de la política social. Sí, o sea, ahí lo que está ocurriendo es que sí, que bueno, no tengo ningún inconveniente con las transferencias directas, que son entre subsidios, por supuesto, a la pobreza, y son también transferencias que tienen efectos electorales. Pero ciertamente sí se ha notado una disminución, de acuerdo con datos del Coneval, en la política, en la pobreza total del país. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la pobreza extrema. Ahora bien,
partiendo de que no hay ningún inconveniente en principio, nada más estoy subrayando, en principio, con las transferencias directas, la reducción en los presupuestos en educación, en la salud, tiene un impacto directo, Enrique, sobre la movilidad y la inclusión sociales que son tan importantes para poder realmente desarrollar a una sociedad. Sin duda, Efraín, muchas gracias y saludos a la mesa. Aquí en el CEI pues tenemos claro que, como dijera Amartya Sen, hay que fortalecer las capacidades de la gente, las capacidades de salud y la capacidad de educación para que la gente se pueda incorporar al mercado laboral y que tenga entonces movilidad social, que haya bienestar socioeconómico. En ese sentido, con esta política social a base de transferencias y desarticulando o deshaciendo las instituciones que brindan los servicios, pues lo único que se ha ido generando es debilitando las capacidades de las gentes. Entonces no van a poder funcionar las generaciones futuras en forma de vida en el mercado laboral. Entonces las transferencias pueden tener una gran utilidad, un gran rendimiento electoral. En las urnas lo pagan los beneficiarios de las mismas, pero no en el fortalecimiento de sus capacidades para integrarse al mercado laboral. Entonces estamos afectando la productividad, estamos afectando la capacidad de crecimiento del país. Entonces es una política de inmediatísimo plazo con beneficios electorales, pero que destroza la formación de capacidades para tener un mayor crecimiento y ciudadanos más, y ciudadanos independientes que puedan participar en el mercado laboral. Entonces es terrible lo que hemos vivido en ese sentido, en este sexenio. Se han diezmado, afectado los derechos de las gentes al lastimar los servicios y privilegiar las transferencias. Ahora, no sé si ustedes notaron, Guillermo, Ricardo, en el estudio que hicieron en GEA y en ISA, de los estudios trimestrales que hicieron en el último, ¿qué tanto se ve afectada la capacidad, no de consumo, porque ciertamente de consumo está habiendo un consumo dinámico en nuestro país, sin embargo la capacidad, digamos, para poder conseguir mejores empleos, mejores espacios de trabajo de los mexicanos en el país? Las empresas están preocupadas porque se está reduciendo la mano de obra capacitada para poder, digamos, cubrir las necesidades de lo que está demandando en estos momentos la economía del país, máxime con con el acercamiento de las empresas del sureste asiático, en particular de China, el llamado nearshoring, que no está rindiendo. Hay muchas dudas acerca del rendimiento que va a tener en los próximos 7-8 años. El nearshoring, hay que enfatizar, no es una dinámica que va a mantenerse eternamente. Va a ser una dinámica que va a tener fecha de expiración. Los expertos calculan que va a ser aproximadamente en unos 7 años, rumbo al 2030, máximo al 2035. No sé si ustedes notaron que se está reduciendo esa capacidad de las empresas para conseguir mano de obra bien capacitada, pero que sea mexicana esa mano de obra. Sí, pues mira, nosotros no en el estudio no traemos estadística precisa sobre la demanda de mano de obra calificada. Lo que podemos claramente señalar es que ha habido una recuperación del empleo después de la pandemia, fundamentalmente del empleo informal, seguido también por crecimiento del empleo informal, pero en niveles apenas parejos de lo que había antes de la pandemia. Entonces, lo que sí se nota en algunos sectores es que la falta de mano de obra calificada pues va a ser un cuello de botella si es que en algún momento
pudiera seguir expandiéndose esto que llaman la relocalización de empresas de China hacia México, porque no tenemos las capacidades suficientes a nivel universidad, porque el gasto en educación superior pues sigue estancado. Entonces tienes razón, aunque no tengo el dato preciso, pero lo que se ha venido creciendo a nivel de empleo es para reponer fundamentalmente empleos informales en el sector informal. Así es. No sé tú qué viste, Ricardo. ¿Qué nos puedes ampliar respecto a lo que está diciendo Guillermo y también de lo que dice Enrique? Mira, yo quisiera mencionar ahorita que de alguna manera enfrentamos este sexenio tomaduras de pelo en muy distintos terrenos. Ahorita quisiera mencionar precisamente esta falta de crecimiento real de la matrícula universitaria y la carencia de un capital humano suficiente que pueda atraer realmente las ideas de inversión que podrían ser oportunas presentarse en este lapso del resto de la década. Vis a vis con la supuesta creación de un centenar de universidades, las universidades Benito Juárez, las famosas universidades creadas por el proyecto de López Obrador, que sin embargo pues no cuentan ni con la calificación formal requerida, ni con el alumnado, ni con los planteles, ni con el profesorado, ni con la acreditación, ni están desarrollando a la capacidad de capital humano en las áreas que se requeriría. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que hay mucha palabrería respecto a cómo se va a abordar problemas determinados y muy poca capacidad de concreción. Muchos proyectos que se han vuelto fallidos y que, bueno, a la vista pueden ser interminables. No solo hablamos de infraestructura, también hablamos de proyectos de capital, formación de capital humano, y en el sector salud lo mismo. Hemos visto cómo se crea un INSABI que finalmente tampoco camina, que se transforma en un bienestar que también está dando tumbos, que se promete la creación de una macrofarmacia que supongo que está en Ciudad de México para que abastezca de todos los fármacos que pueda haber en el mundo que se requieran. En fin, una serie de proyectos megalómanos de muy difícil concreción y que no se aterrizan y que van quedando ahí volando. Repito, en el plano de capital humano, el desperdicio que fue el fracaso del proyecto de construcción de nuevas instituciones universitarias y la carencia de un presupuesto que permita una expansión de la oferta de educación como se requeriría hoy en México, sobre todo en áreas tecnológicas en las cuales hay había una creciente capacidad de colocación de mano de obra para la demanda a nivel internacional que se está reacomodando en estos años. Esto que están diciendo Guillermo y Ricardo es muy importante, Enrique Díaz Infante, porque francamente se han concentrado los presupuestos de estos últimos 5 años y estamos viendo también el presupuesto para el 2024 ya presentado por el secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados. Pues esto muy delicado porque si bien hay márgenes de maniobra todavía razonables para el 2024 en términos de gasto de presupuesto fiscal, se están concentrando nuevamente en obras que son o las faraónicas del presidente, como el Tren Maya, como la refinería Olmeca y el aeropuerto Felipe Ángeles, y la única obra que se me hace razonable, que todavía no sabemos cómo va a quedar, es el transísmico, pero fuera de eso no hay presupuesto en infraestructura. Me refiero en infraestructura física, carreteras, puentes, obras, para mayor abastecimiento de agua
tanto para la agricultura como para los seres humanos y también para la industria, que tanto demanda, por supuesto, el recurso acuífero. Y tampoco nos encontramos con obras que tengan que ver, pues, para prever toda la demanda que va a venir con la relocalización o nearshoring, que es precisamente la construcción de parques industriales y muchas otras obras. Pero ya están, eso sí, las empresas, vuelvo a insistir, requiriendo, demandando, y están preocupadas por la falta de mano de obra capacitada para poderle hacer frente a las actividades que vienen con el nearshoring. No es industria maquiladora de exportación tradicional. Sí, mencionas varias cosas que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del país. Efectivamente, se ha visto, como bien señalaba Guillermo, se ha favorecido al sector informal. Entonces, se nos viene el nearshoring y hemos generado capital humano que solo se puede emplear en informalidad. Entonces, no tenemos el capital humano para atender esa demanda que pueda haber de las empresas que se están relocalizando. Por otro lado, como señalaba Ricardo, efectivamente la matrícula universitaria se ha visto disminuida y sus capacidades también. Yo sacaría aquí también el factor de la reforma educativa de Peña Nieto, que muy positiva, que se destrozó, se canceló a principio del sexenio. Entonces eso también ha afectado. Lo que decía Ricardo, las universidades del bienestar pues son de muy baja calidad, el factor humano que generan, y no van a poder satisfacer la demanda de las empresas. Entonces, y lo que señala Efren, o sea, efectivamente, o sea, el capital físico, lo que es agua, carretera, toda la infraestructura, no se ha invertido, no hay inversión en el mantenimiento ni en la construcción de drenajes, de carreteras, de puentes y de la obra que se requiere para satisfacer ese nearshoring. Entonces, si esta oportunidad única e irrepetible que nos está cayendo como maná del cielo en razón de este pleito China y Estados Unidos, como es el nearshoring, pues el aprovechamiento que vamos a poder tener de la misma es limitado. Y otro drama que hay aquí es el bono demográfico. Se nos está acabando el bono demográfico, nos cae esta oportunidad teniendo a la población, y esa es una población que no está capacitada por haber cancelado la reforma educativa y dedicar los recursos básicamente pues a regalarlos a través de transferencias inútiles, más allá del beneficio electoral. Caramba, como decíamos antes, ¿no? Ay, nanita, eso está difícil, ¿no? Son temas difíciles los que estamos tratando, y además son soluciones muy difíciles las que se van a tener que aplicar para poder recuperar las instituciones nacionales y, por supuesto, el Estado nacional que se ha destruido en estos últimos años en nuestro país. Vamos a continuar con esta mesa redonda, pero antes, 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efren Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efren Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas y de los saludos a esta mesa redonda acerca precisamente de la rifa del Tigre 2024-2030. ¿Qué nos puede esperar de futuro en México? Tenemos que conocer entonces lo que va a ocurrir en los próximos años. Nos encontramos con Guillermo Valdés, de Grupo de Economistas y Asociados, con Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y con Ricardo de la Peña, de Investigaciones Sociales Aplicadas. Continuamos entonces. Sí, y además yo creo que más allá de
un analista y un mexicano levantamos la ceja cuando vimos lo que se va a destinar, por ejemplo, al gasto militar, ¿no? Al gasto en Fuerzas Armadas, que es superior al 150%, el incremento en presupuesto para el 2024. No sé si tienes alguna opinión al respecto, Guillermo. La seguridad de por sí está pésima, pero con todo y todo se le va a aumentar un 150% el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Parece como que insisten en militarizar a toda costa, no solamente la Guardia Nacional, sino todas las actividades que pues se le pega la gana al gobierno federal. Mira, antes de comentar lo del incremento del presupuesto del ejército, bueno, en general de las Fuerzas Armadas, nomás poner la cereza al pastel sobre el tema de esta falta de mano de obra es calificada, que es la política científica y tecnológica de este gobierno. O sea, esto de querer crear un CONACYT, que hasta el nombre le cambiaron, sin la participación de la comunidad científica y sin la participación del sector privado, lo que va a generar es un divorcio terrible, que por cierto no estaba la relación entre investigación y desarrollo tecnológico, universidades y sector privado, no estaba completamente, o no era el óptimo. Con este gobierno no solo no se avanzó en eso, sino que se hace un divorcio brutal que impide que la educación superior y la investigación científica, para generar no solamente mano de obra calificada para el tipo de empresas que se van a relocalizar o que podrían relocalizarse en México, tampoco vamos a tener avance tecnológico y vamos a seguir dependiendo de patentes, de investigación y de tecnologías del extranjero, porque aquí están con un concepto completamente ideologizado de lo que es el desarrollo científico. Entonces, nada más ese dato para, como la cereza del pastel sobre los obstáculos que ha puesto la 4T a un crecimiento económico moderno, acelerado, independiente, etcétera. Bueno, y yo todavía pondría los muñequitos del pastel, ¿verdad? Aparte de tu cereza, diciendo que están ideologizando la educación, lo cual es totalmente contrario a lo que necesitamos en estos momentos en el país. Pues sí, digo, para no entrar en seguir profundizando con los libros de texto, pero bueno, vamos al tema del presupuesto militar, que básicamente este incremento se explica no tanto porque el gobierno quiera gastar más en seguridad, no lo ha hecho, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad sigue cayendo. No, lo que están pasando dinero es el presupuesto de la construcción del Tren Maya, se la pasaron al ejército, entonces en parte esa es la explicación de este incremento brutal de dinero para el ejército, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un ejército empoderado no solo políticamente por la cantidad de funciones y responsabilidades que le ha asignado el presidente, más allá de las tareas estrictamente de seguridad nacional, de cuidar el territorio y las fronteras, sino pues lo ha metido a administrar y a controlar aduanas, puertos, aeropuertos, además del tema de la seguridad pública. Entonces, hay un empoderamiento político que está siendo acompañado de un empoderamiento económico y que está generando una casta de generales privilegiados que está generando muchas tensiones dentro del ejército, porque mientras el general que se encarga de la construcción del Tren Maya
Cancún, mientras que el general de la zona militar de Zacatecas recibe balazos y trabaja en condiciones pésimas de apoyo y de equipamiento para enfrentar a los carteles. Y esta diferencia entre el general que traga polvo en los caminos de Tamaulipas o de Zacatecas es muy distinto a las condiciones de vida de los generales que están trabajando en las aduanas o en la construcción del Tren Maya. Entonces, se está creando una casta de privilegios para el ejército que está generando divisiones en su interior, y que tarde o temprano estas tensiones van a salir a flote y van a complicar mucho la relación del poder civil con el poder político, con el poder militar. ¿Cómo viste, Guillermo, pero también cómo viste, Ricardo, e inclusive, por supuesto, Enrique, como ciudadano mexicano, cómo vieron el desfile del 16 de septiembre, donde no fueron invitados, por ejemplo, ni las cabezas de las cámaras de diputados y de senadores, ni tampoco la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para mí es algo inusitado, pero además el desfile insistente de fuerzas que no son bien vistas ahorita a nivel mundial, como es el caso del ejército ruso y del ejército chino, etcétera, pero lo más destacado, por supuesto, fue el desfile del ejército ruso en momentos en el que se encuentra en guerra, en una invasión plena, descarada, contra otra nación, como es el caso de Ucrania. Mira, perdón. No, adelante. No, adelante. Sigue. No, por favor. No, bueno, yo nada más iba a comentar algo muy obvio, ¿no? Sí fue un desfile que mandó un muy mal mensaje, un mensaje de autoritarismo, donde se reconoció a gobiernos como el ruso, se reconoció a los militares, y no fue un desfile donde se reconocían los otros poderes. No se reconoció el Estado de Derecho, a la Suprema Corte de Justicia, no se reconoció al Legislativo, entonces no se reconoció al Estado democrático, la división de poderes, y sí a estados autoritarios. Entonces, en ese sentido, pues mandó un muy mal mensaje. Eso ya mi comentario en relación al desfile. Pues yo iba a comentar aquí algo complementario, que es, si bien lo simbólico tiene mucha importancia, el relegar a los poderes que no sean el Ejecutivo, rodearse por el personal militar para la ceremonia del desfile, es algo que simbólicamente tiene peso, y desde luego la presencia de representaciones militares de países que no son precisamente el paradigma de la democracia, sino todo lo contrario, y que algunos incluso están ahorita enfrentando un cuestionamiento a nivel internacional muy serio por sus actividades, como es el caso del ejército ruso. Esto no deja de ser algo que tiene poca relevancia para la población en su conjunto. La población puede haberse enterado, si es que se enteró, de la ausencia de representación del Poder Legislativo y Judicial, pudo haber salido de la crítica hacia la presencia del ejército ruso, el chino o tal, pero finalmente es algo que pasa muy de noche a nivel de la población en su conjunto. Y es atendido y criticado por una capa de élite, la que suele llamarse el Círculo Rojo, que de alguna manera ya de por sí venía cuestionando y venía criticando las actividades por parte del gobernante. Entonces el gobernante no pierde mucho con este tipo de desplantes, que repito, tienen un peso simbólico y un peso en las relaciones entre poderes, en la cordialidad que debe guardarse, en el carácter institucional y no personalizado de la administración de asuntos públicos, pero no tiene una repercusión mayor en el respaldo y el apoyo que puede tener el gobernante por parte de la población. Pero sí ves tú que tú sí ves que
dentro del círculo rojo, digamos, no solamente se levanta las cejas, sino aumenta una preocupación por este nivel de autocracia y de autoritarismo por parte del, como tú le llamas, digamos, el gobernante, el presidente de la República. Sí, y yo diría que el cuestionamiento es a que hay desplantes muy fuera de lugar que no toman en cuenta que son actividades de corte institucional que el protocolo marcaría, que no se vale el tratamiento personalizado. Digo, ya no andaría mucho más en ello, pero sí claro que ahonda la crítica. Mira, yo creo que más allá de que concuerdo con Ricardo en que no tiene impacto a nivel de opinión popular, pero lo que a mí me parece muy grave y de consecuencias es que el mensaje que le está mandando Estados Unidos es de con quién quiere México ser socio, con quién quiere relacionarse y con quién quiere llevar buenas relaciones. Y estar abiertamente simpatizando con el gobierno ruso no solamente es una falta de respeto y un mensaje pésimo para el pueblo de Ucrania, que está viviendo una cruel invasión del ejército ruso, sino decirle a Estados Unidos, ¿sabes qué? Yo me alío con tus enemigos. Y para Estados Unidos, si ahorita ya hay preocupaciones sobre la disposición del gobierno mexicano para colaborar en áreas importantes como la seguridad energética, la seguridad estrictamente hablando en términos del problema del fentanilo, ahora le estamos mandando el mensaje de que queremos ser muy amigos de Putin. Y esto, si en ciertos sectores de Washington ya ven con preocupación las tendencias de este gobierno, con estos tipos de mensajes vamos a ser cada vez menos socios confiables para Estados Unidos, cuando sabemos que el crecimiento de nuestra economía depende de que cada vez estemos más vinculados. Entonces, más allá de la popularidad, a mí parece que el impacto que va a tener esto en la percepción, en los círculos de poder en Washington sobre la confiabilidad de México en acuerdos posteriores de otro tipo, puede ser muy negativo. Sí, yo agregaría a lo que estás diciendo, porque coincido plenamente con que puede ser muy negativo, la suma todavía de que México se une al grupo de los 77 más que le llaman ahora, ¿no? 77 más China, digamos del hemisferio sur, al tiempo que también traemos un problema muy grave con Estados Unidos y con Canadá por el maíz transgénico, y tenemos, o sea, ya prácticamente ya no en mesa de negociaciones, sino en panel arbitrario, de arbitraje prácticamente, panel ya de discusión para llegar a un arbitraje. Y por otra parte, lo que tú acabas muy bien también de decir, Guillermo, que es la parte de la energía limpia, ¿no? La electricidad, donde no hemos querido colaborar ni con Estados Unidos ni con Canadá para crear un sistema seguro de generación eléctrica limpia norteamericano. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere opinar? O Guillermo, sigue por favor con el tema. Sí, no, pues es que mira, para que la relocalización sea eficaz y podamos captar toda la inversión y el crecimiento por ese lado, una parte fundamental de condición para que México exporte a Estados Unidos y a Canadá es que los productos que se hagan aquí en México se hagan con energías limpias, y no hemos invertido en energías limpias, y entonces eso va a llegar a ser un problema grave, porque van a empezar a rechazar nuestros productos porque no fueron creados con energía solar o con energía eólica, sino con combustorio, para que la CFE de Manuel Bartlett diga que está haciendo
país. Entonces, realmente las oportunidades que tiene México, que le están cayendo por condiciones geoestratégicas ajenas a nosotros, pues en este gobierno pareciera que quieren entorpecer todo eso. ¿Qué le pareció? Son temas de mucha controversia. Algunos de ustedes seguramente estarán de acuerdo, otros por supuesto no lo estarán, otros estarán dubitativos en unos temas y en otros no, otros a lo mejor no entienden, y será un buen momento para que conozcan un poco más acerca de los temas que estamos hablando aquí. Son los temas de la rifa del tigre. Tenemos hasta el momento, y digo hasta el día de hoy, de esta grabación, a dos candidatas prácticamente ya a la presidencia de la República. Por el lado de la oposición, Xóchitl Gálvez, y por el lado, digamos, del grupo en el poder actualmente, Claudia Sheinbaum. Pero nunca sabemos, puede aparecer por ahí alguien más. Por lo pronto, la rifa del tigre está en camino. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuál es el futuro de todo para nuestro país? En mano de obra, en investigación, en medicina, nearshoring, o desaprovecharemos el nearshoring y veremos pasar simplemente hacia el reshoring todo lo que pudimos haber aprovechado nosotros. Ojalá no sea así. Ojalá sea como en los 60s, que tuvimos la oportunidad de aprovechar la industria maquiladora de exportación. Pero en esta ocasión se requieren muchas más sofisticaciones para aprovechar esa industria maquiladora de exportación nueva, o industria mucho más sofisticada que demanda diálogos mucho más profundos con nuestros socios norteamericanos, que al fin y al cabo nosotros los mexicanos también somos norteamericanos. Muchas gracias a nuestros invitados, Guillermo Valdés, de Grupo de Economistas y Asociados, Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y a Ricardo de la Peña, de Investigaciones Sociales Aplicadas, por haber platicado con nosotros. Por supuesto, es la primera parte de esta mesa redonda. La próxima semana tendremos para ustedes la segunda parte de esta mesa redonda, que esperamos haya sido muy interesante, del interés de la apreciación de todos ustedes. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.